Hola amigos, brindando soluciones a necesidades reales, les saluda Jorge del Castillo Cordero. Yo les traigo un tema muy especial. Hoy veremos lo siguiente: cómo realizar el análisis comparativo entre dos inversiones mutuamente excluyentes, IME. Estas inversiones mutuamente excluyentes indica que se pueden realizar una de las dos, pero no ambas a la vez. Y para ello, en esta primera entrega, vamos a evaluar dos alternativas: una inversión en un inmueble a través de un crédito hipotecario, el cual nos va a servir para comprar el inmueble, luego alquilarlo y finalmente venderlo. Y la segunda alternativa de evaluación va a ser la adquisición de bonos, que están sujetos a un pago de cupón. Esto va a estar muy interesante. Bien, antes de continuar, vamos a hablar rápidamente de las inversiones mutuamente excluyentes, las IME. En este caso particular, este grupo de inversionistas tiene un monto a invertir por $125,000 y tiene dos caminos, dos alternativas. Por un lado, desea adquirir un bien inmueble, se lo va a comprar para luego alquilarlo y finalmente venderlo. Y va a usar como referencia un crédito hipotecario con la finalidad de poder determinar el valor del alquiler. Esto es muy interesante. Vamos a recordar cómo se hace el cálculo para un crédito hipotecario. La otra vía, la otra opción es que yo pueda adquirir con esos $125,000 bonos con pago de cupón, y voy a tratar de comprar los bonos a una cotización bajo la par. Entiéndase bien estos parámetros. En ambas circunstancias, ya sea para el inmueble o ya sea para los bonos, el horizonte va a ser a 5 años y la tasa de rentabilidad que se espera en forma anual para ambas situaciones es del 8%. Estos son los parámetros que hay que tomar muy en cuenta para continuar ahora sí con el siguiente tema. Vamos a repasar prontamente las características de los bonos. Estos títulos de valor son títulos de renta fija, forman parte del pasivo de los emisores y pagan una tasa de interés fija. Sin embargo, también hay bonos híbridos que pagan tasas variables y tienen una mayor prioridad en la liquidación del patrimonio. Hay que tomar en cuenta esto, que es muy relevante, sobre todo si queremos hacer una inversión. Otro elemento también importante como característica de los bonos, existe algunos elementos a recordar. Primero, ¿qué significa valor a la par? Que la cotización es el valor nominal del bono. Puede haber sido comprado bajo dos circunstancias: bajo la par, que significa valor por debajo de su valor a la par, o sobre la par, es decir, cuando se vende por encima de su valor a la par. Los pagos de cupón es la tasa de interés equivalente que definirá el monto de cupón que se pagará a cada bonista en forma anual o periódica. Forma parte de la rentabilidad que el inversionista obtiene por financiar al emisor de esos bonos. Y finalmente viene el valor de redención, que es el valor par a la par que se recibe al vencimiento del bono. Para entender esto mucho mejor, hagamos un esquema de un rendimiento de un bono. Supongamos que tuviéramos que invertir $100,000 en un bono, en la adquisición de bonos, y está sujeto a pago de cupones. La periodicidad del cupón es semestral. La tasa que nos brinda este bono es del 6% anual. La adquisición del bono se adquiere bajo la par al 92%. El horizonte del proyecto evaluado del bono es a 5 años. ¿De acuerdo? Entonces, con esta tasa anual, la vamos a convertir a una tasa semestral. ¿Esto qué implica? Que una tasa del 6% anual equivale a una tasa efectiva semestral de 2,96%. En el momento cero está la adquisición del bien, en este caso el 92% del valor nominal. Es una inversión, es una salida de dinero, es negativo. Y luego, semestre a semestre, a lo largo de los 5 años, se va pagando esta tasa que afecta al valor nominal. Si yo multiplicase 2,96% por esta cantidad, tendríamos estos valores hasta el último periodo, hasta el último pago semestral del 5º año. Y también, adicionalmente, en este último semestre del 5º año, viene la redención del bono. Pero el bono tenía un valor nominal de 100,000, esos 100,000 van al final. Y tenemos los flujos, desde el momento cero hasta el último semestre del 5º año. Si tuviéramos una tasa de rentabilidad que es muy diferente a la tasa del bono o del cupón, supongamos que fuera el 7%,
vamos a buscar su equivalente de esta tasa anual del 7% a una tasa semestral. Y eso nos daría 7.44. Si estos flujos los calculo yo actualizados y le adiciono el valor de la inversión, en pocas palabras, calculo el BAN sería un valor positivo. Si calculamos la TIR, nos daría una tasa de 8.03%, que es superior a la tasa anual esperada. Por lo tanto, esto sería una inversión atractiva y lucrativa. ¿Se entendió? Bien, entonces haciendo ese aporte y tomando en cuenta que la tasa de corte del accionista era 7% y los retornos han superado con BAN positivo y una TIR mayor a la tasa de corte. ¿De acuerdo? Bien. En función de este repaso breve y concreto, vamos a ir al caso directamente de Excel 365. ¿Qué les comento? En esta primera entrega vamos a evaluar dos inversiones. Una primera inversión en la cual, a través de una adquisición de un inmueble vía un crédito hipotecario, vamos a adquirir este bien, lo vamos a alquilar y finalmente lo vamos a vender. Supongamos que el financiamiento para el crédito hipotecario tuviera estas características: el valor del inmueble, la TEA, el plazo, el seguro del bien, el seguro de gravamen y otros gastos. Y esta operación del crédito hipotecario permite una opción de precancelar la deuda antes del tiempo fijado. Esto nos va a servir muy importante a la hora que hagamos la solución. Supongamos que luego de adquirir este bien inmueble, los inversionistas plantean alquilar esa propiedad y lo van a alquilar por un plazo de 5 años. Supongamos que para determinar el valor del mercado del alquiler, y esto está en función de una evaluación que se va a hacer de sondeo, supongamos que el valor de alquiler tiene que darse como un tope de 1.5% del valor del bien. En pocas palabras, el monto máximo para alquilar mes a mes esta vivienda no tiene que superar esta cantidad. Esto lo vamos a explicar en la solución. De acuerdo a ello, vamos a elaborar flujos por el alquiler. Al momento de vender la propiedad, vamos a entender que esta propiedad, que este inmueble, se puede ir revalorizando, se puede ir mejorando su valor. Y vamos a suponer que existe una tasa de revalorización anual del 5%. Pero como existe un incremento de su valor, hay una plusvalía y existe un impuesto a la plusvalía que es sobre este beneficio del 7%. La tasa de rentabilidad esperada del accionista es el 8%. Por mantenimiento, pagos varios, se calcula una salida de 100 euros o $100 más y se pretende lograr un beneficio mensual por alquiler de 450. Estos parámetros los vamos a discutir y los vamos a analizar en el proceso solución. Mantengamos ahora los datos de la segunda inversión, que es a través de bonos. Vamos a adquirir los bonos por el mismo importe, estos 125.000. Estos bonos tienen la facilidad de brindarnos un cupón, y el cupón tiene una periodicidad de pago que es semestral. La tasa anual de ese cupón es 7%, se ha adquirido bajo la par al 95% de su valor nominal, que el plazo que vamos a evaluar tiene que ser igual a 5 años, y la tasa de rentabilidad también la mantenemos en 8%. Para este caso particular, vamos a hacer el supuesto que los beneficios están exonerados de impuestos de esta operación. Con estos parámetros iniciales, vamos a hacer la comparación de evaluación y vamos a responder dos preguntas. ¿Cuál sería el procedimiento para evaluar cada una de las dos alternativas de inversión? Interesante, ¿no? ¿Cómo podría ser todo este proceso que nos ayude a evaluar las alternativas de inversión acá presentadas? Y finalmente, ¿cómo comparar las dos alternativas y poder elegir así la mejor inversión? Esto va a estar muy interesante. Bien, entonces, mensaje: no te concentres en el problema, concéntrate en la solución, y eso es lo que voy a pretender brindarles a continuación en este proceso de solución. Los espero, amigos. Bien, amigos, continuamos. El archivo de trabajo en Excel que he preparado tiene las siguientes hojas. Una hoja que es tutorial, donde está el enlace para revisar y recopilar y también repasar todo lo que se ha presentado en la introducción. Después tenemos una hoja de supuestos. Acá tenemos todos los supuestos, tanto para la inversión 1 como para la inversión 2, las preguntas
que vamos a tener que desarrollar y las plantillas de la solución para evaluar la inversión 1, la inversión 2 y el resumen que sería la conclusión. Esto lo veremos en la segunda parte. Bien, reitero entonces tutorial, el enlace para que puedas repasar lo que estamos presentando a continuación y los supuestos que vamos a trabajar. Bien, esto sí es relevante. Quisiera enfatizar los datos del supuesto. En primer lugar, el inmueble va a ser adquirido inicialmente con financiamiento hipotecario. Tenemos las condiciones, el monto, la TEA, el plazo va a ser en años. Acá hay dos tipos de seguro, el seguro del bien y el seguro de desgravamen. Tomemos en cuenta que el seguro del bien se aplica sobre el valor inicial del bien y se mantiene a lo largo del cronograma, mientras que el seguro de desgravamen se aplica sobre el saldo de principal que va quedando en cada periodo de pago. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Adicionalmente a estos seguros existen gastos que se cobran periódicamente, en este caso un valor de 5. Recuerde que este crédito hipotecario nos va a permitir hacer precancelaciones de acuerdo al contrato que tengamos, ¿de acuerdo? Bien, con esa salvedad, este crédito hipotecario que se adquiere va a tener un fin como una inversión. Pretendemos que el inmueble lo alquilemos porque ya es nuestro, está financiado y lo podemos disponer para que una tercera persona pueda vivir ahí. Lo vamos a alquilar y supongamos que hagamos un contrato de alquiler por 5 años. ¿Cómo se podría alquilar este bien? Esta es una pregunta que siempre me hacen muchos participantes. Normalmente las inmobiliarias, dependiendo de varios factores, dependiendo si es un inmueble en estreno, si tiene algunas mejoras, algunos beneficios, se aplica un porcentaje de valor. Por ejemplo, en este caso se dice que una inversión o un inmueble que tenga un valor de 125.000 al 1.5, su valor máximo de alquiler sería esa cantidad por ese factor de 1.5. En pocas palabras, lo máximo que podría pagar una persona que arriende un inmueble de estas condiciones sería este valor. Pero reitero, eso va a depender de las condiciones del inmueble, las características, si es estreno, si está mejorado, qué sé yo, su ubicación va a ser muy relevante, las condiciones de mercado, cómo está la oferta y la demanda. En pocas palabras, supongamos que hubiera poca oferta y mucha demanda en esa zona, obviamente los precios van a estar muy atractivos, pero si hubiera mucha oferta en la zona y poca demanda, los precios van a caer. Entonces también va a depender las condiciones de mercado. Pero esto nos permite a priori decir, mira, si yo alquilara este inmueble, esto es lo máximo que podríamos cobrar. Claro está que este es el extremo. Perfecto. Ok. Vamos a la fase de vender. Como este es un inmueble, va generando revalorización por la zona, se van mejorando las condiciones. Entonces vamos a suponer que esa revalorización, que es el incremento de valor del inmueble, llámese plusvalía, va a ser del orden del 5% anual, ¿de acuerdo? Pero como estoy generando un beneficio, va a haber un impuesto a esa plusvalía y eso va a depender del régimen tributario y las condiciones del inversionista. Esta tasa de impuestos se aplica sobre la ganancia que se obtenga al vender el inmueble en ese periodo. Supongamos que el impuesto fuera del 7%. Adicionalmente va a haber una tasa de rentabilidad esperada del 8%, entonces tenemos que hacer los flujos si nos conviene o no nos conviene, y el accionista está pidiendo una tasa de retorno mínima del 8% anual. Aparte de eso, este inmueble que se va a alquilar tiene que cubrir gastos de mantenimiento, pagos varios del orden de 100, y se piensa tener un beneficio sobre el alquiler del bien de este inmueble en 450. Esto lo vamos a ver en el proceso de solución, pero es muy importante tomar en cuenta estos parámetros. Perfecto. La segunda alternativa es una inversión en bonos. El valor nominal de los bonos que vamos a adquirir es lo mismo que me voy a endeudar, ¿de acuerdo? Supongamos que sean 125.000, de igual manera. Estos bonos están afectos a un pago de cupón, cuya periodicidad de pago es en forma semestral. La tasa anual que me ofrece este bono es del 7%. El valor de adquisición del bono fue adquirido en este momento por condiciones de mercado bajo la par, al 95% de este valor. El horizonte del bono va a ser a 5 años y logramos una rentabilidad deseada del 8%, para que encaje con la alternativa 1.
este flujo de bonos va a estar exonerado de los pagos de impuestos sobre los beneficios que se logren. En función de aquello, ¿cuál sería el procedimiento para evaluar cada una de esas alternativas de inversión? Y finalmente, ¿cómo se podría comparar estas dos alternativas y escoger así la mejor inversión? Esto va a estar muy interesante y lo vamos a ver justamente en este proceso de solución. Bien, entonces nos vemos para la próxima entrega. Muchas gracias.